En la cena de aniversario de la empresa, el exprometido de Alice, a quien nunca ha podido olvidar, estaba justo a su lado. En medio del tintineo de las copas, se miraron profundamente a los ojos, perdidos en su propio mundo. En ese momento sentí que todo lo demás desaparecía, me quedé congelada en la entrada del salón de banquetes. Han pasado 6 años y Calvin ha estado consumiendo mi mundo como un virus. Este momento finalmente me rompió. Cuando me giré para irme, supe que ya no me aferraba a nada. Poco después recibí un mensaje de Alice, dijo que podría salir hasta tarde con amigos y me pidió que no la esperara despierta, así que no lo hice y nunca más lo volveré a hacer. Dentro, junto a Alice, estaba un chico, su ex prometido, Calvin. Crecieron juntos y todos en el círculo de Alice lo conocían, pero no tenían idea de lo que estaban hablando. Calvin miraba a Alice con afecto mientras Alice le devolvía la mirada con una sonrisa cómplice. En ese momento, Alice parecía salvaje, por lo general mantenía sus emociones bajo control incluso en momentos como este, no mostraba mucho, pero ahora era diferente y dolía verla. Me detuve y observé por un tiempo. Después de que nos casamos, todos dijeron que nunca superó realmente a Calvin, a pesar de que la dejó en el altar, convirtiéndola en la broma del pueblo. Ella nunca lo culpó, nunca conocí al tipo pero me afectó mucho. Alice nunca me explicó y no supe cómo preguntar. En los últimos meses, ella viajaba mucho por trabajo, decía que era trabajo. A veces pasábamos 10 días o 2 semanas sin hablar. La llamaba y ella solo respondía ocupada. En esas respuestas vagas, sentí que Calvin estaba volviendo a la imagen. Ayer regresó de un viaje pero no volvió a casa. Esta mañana regresó solo para cambiarse por una camisa vieja. La camisa era vieja pero obviamente cara y bien hecha, no necesitaba que la ayudara a elegirla porque debajo del cuello había un mar bordado. Ahora usa una camisa que una vez le dio, de pie con él, estaba declarando su lealtad frente a todos. Mientras tanto, yo me convertí en una broma para todos los que miraban. No la confronté, mejor alejarse con dignidad que enfrentar la humillación. No esperaba encontrarme con el amigo de Calvin, Billy. Billy se paró frente a mí con una mirada de suficiencia, los brazos cruzados, diciendo, Alice está adentro y aquí estás tú yéndote, sintiéndote inseguro. Billy era el lacayo de Calvin, siempre me ladraba, no me podía molestar en responder, así que simplemente caminé a su alrededor, pero Billy me siguió burlándose, mira, Calvin y Alice son la pareja perfecta, estás fuera de tu liga. Alice se casó contigo porque Calvin se casó, no importaba con quién se casara, se burló mirándome y luego dijo, mírate, Alice intentó reconstruirte en un clon de Calvin, incluso tu colonia huele como la suya. Si yo fuera tú, ya saltaría de un edificio para salvarme de la vergüenza. Apreté mis manos temblorosas tratando de controlar mis emociones desmoronadas y respondí casualmente, no podría ser yo porque no puedes tener esta cara. Billy levantó una mano para golpearme, pero lo agarré de la muñeca y lo abofeteé, diciendo, en lugar de ladrar, ve a que te operen, tal vez cuando Alice termine con Calvin te dé una inyección. Se alejó unos pasos más. Billy me arrojó un montón de fotos y se burló, Alice ha estado con Calvin estos últimos meses, solo eres un payaso. Las fotos volaron sobre mi cabeza, esparciéndose por el suelo. Una pasó flotando junto a mi rostro, mostrando a Alice y Calvin besándose en una concurrida calle extranjera. Las luces de fondo eran apagadas en comparación, todo a mi alrededor se atenuó y mis emociones se desmoronaron por completo. Mis ojos se nublaron por un momento, pero fue breve. Afuera estaba lloviendo, el frío invernal era duro, la lluvia estaba helada. En la entrada de la casa, el guardia de seguridad me miró pero no abrió la puerta. Después de unos segundos, el rostro de mi hija Karina apareció en la pantalla. Papá, si no puedes traer a mamá de vuelta para mi cumpleaños, no te molestes en volver a casa. La lluvia fría caía mordaz como dagas. Karina me miró insensible. ¿Por qué tengo un papá que a nadie le gusta? Si pudiera elegir, no te elegiría a ti. Esta fue la gota que colmó el vaso, completamente aplastado, sentí que nada más importaba. A través de la llovizna le dije a Karina, haré realidad tu deseo. Dejé los papeles del divorcio que había preparado en la oficina del guardia mientras me alejaba.
Escuché a Karina decir, luego el abuelo y la abuela vienen a buscarme y llevarme con mamá. No respondí. Ella solo tenía 5 años pero era inteligente para su edad, un poco genio según sus maestros, ella sabía lo que decía y hacía. En sus ojos, yo no valía nada. Su madre era su modelo a seguir. Todo lo que quedaba era el sonido de la lluvia. Nadie sabe realmente qué tan calientes son mis lágrimas o cuánto me duele el corazón. Cuando llegué al hotel, lo primero que hice fue ducharme, tiré ropa similar al estilo de Calvin y lavé el aroma que combinaba con su colonia. Después de la ducha, me quedé mirando mi cabello castaño en el espejo por un rato. Luego fui a la peluquería y me lo teñí de negro y lo corté corto. Cuando salí de la peluquería, la lluvia había parado. Entre la multitud bulliciosa, vagué sin rumbo por las calles concurridas. Esa noche con Alice estaba llena de esa misma energía bulliciosa. Estaba borracha y me miró con tanta ternura que se inclinó, me acercó y me susurró al oído, ¿querrías casarte conmigo? Le pregunté, ¿me conoces siquiera? Me pellizcó la mejilla sonriendo, Richard, ¿cómo podría no conocerte? La miré a los ojos, ¿cuánto tiempo hace que me conoces? Respondió sin pensarlo 2 veces, 10 años. En ese momento, mi corazón recibió una sacudida repentina, mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie pudo entender la alegría de un secreto guardado durante 10 años, finalmente viendo la luz del día. Pensé que ella sentía lo mismo, resulta que solo era un peón para molestar a alguien más, solo otra versión de Calvin que ella había creado. Todo lo que me dio no fue porque me gustara, fue porque a su amado Calvin le gustaba. Un auto estacionado en la acera, sus luces brillando en la calle. Alice salió del asiento del conductor y abrió la puerta del pasajero. Calvin salió, no le prestó atención a Alice, pero en su lugar abrió la puerta trasera y sacó a mi hija de adentro. Calvin besó la mejilla de Karina con fuerza y sonrió, mi hija es tan hermosa como su papá. Alice se apoyó en la puerta del auto, mirándolos con indiferencia. Su rostro tenía una sonrisa relajada y feliz, como una pequeña familia perfecta. Pronto llegaron los padres y abuelos de Alice, se rieron y charlaron mientras entraban a un restaurante elegante. El rostro de Karina estaba lleno de satisfacción, como si hubiera encontrado un padre con el que era feliz y a toda la familia le gustara. Probablemente nunca imaginó que su deseo se haría realidad tan rápido, yo tampoco imaginé que presenciaría esta escena. Nadie me recordaba, a nadie le importaba dónde estaba. Por supuesto, si se preocupaba por mí, ¿dónde encajaría Calvin tan naturalmente? Debería simplemente desaparecer. Tal vez mis emociones se habían derrumbado en un entumecimiento porque justo entonces no sentí nada. No seguí observándolos, simplemente seguí caminando hacia adelante, dejando que mi mirada cayera en nuevas caras y lugares. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje, Alice podría haber salido tarde con amigos, no hay necesidad de esperarme. Miré el mensaje y me reí. No respondí. No la esperé y no la esperaré más. Detrás de mí, la ciudad era brillante y se ahogaba en su exceso. Por delante se encontraban las luces borrosas de innumerables casas. Caminé hasta el final de la calle donde soplaba el viento frío. Me llevé la mano a la cara, sintiendo el frío golpearme. Había estado llorando durante un rato. Tarde en la noche, Alice llegó a casa. La habitación estaba tenue. Solo unas pocas luces del exterior irrumpieron. Richard gritó. Su voz estaba teñida de borrachera pero también de ira. La habitación permaneció en silencio. Nadie respondió. Frunció el ceño y se tambaleó hacia el dormitorio. Tiró de su ropa, pero no se molestó en el interruptor. Solo se apoyó en el marco de la puerta. Irritada, dijo, Karina dijo que no quería celebrar su cumpleaños con ella y se fue. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Enojada con un niño? Así es como actúas como padre. Todavía no hay respuesta. Molesta, ella encendió la luz. Cuando la luz se encendió, Alice miró la cama con irritación, estaba vacía, sábanas limpias sin una arruga, obviamente él no había llegado a casa. Su ira no tenía a dónde ir, su frustración se desbordó. Alice cogió su teléfono e hizo una llamada,
pero se encontró con una voz automatizada: el número que has marcado está ocupado. ¿Con quién podría estar hablando tan tarde? Después de un rato volvió a llamar. Al seguir ocupada, sus cejas se fruncieron y su rostro se ensombreció. Después de la tercera y cuarta llamada, al escuchar el mismo mensaje, se dio cuenta de que había sido bloqueada. Loca de rabia, Alice tiró su teléfono y llamó a un sirviente para preguntar dónde estaba. Dejó esto y no regresó. Alice tomó los papeles que le entregaron. Las palabras acuerdo de divorcio la miraron fijamente. Se rió con una risa enojada y, probablemente porque estaba tan furiosa, rompió los papeles en pedazos. El sirviente retrocedió rápidamente, asustado. Nunca habían visto a Alice tan enojada. Alice se hundió en el sofá, masajeándose las sienes. ¿Divorcio? En este mundo solo lo tenía a él y a su hija. ¿A dónde podría ir? No podría. Una vez que él haya actuado lo suficiente, volverá. Cuando el avión aterrizó en Giseri, mi hermano me recogió en un auto negro. En el auto me quedé en silencio, solo miré por la ventana. Edward me dio una rebanada de 1000 hojas de fresa. Sabía dulce, pero lloré mientras la comía. Edward, ¿te intimidó? No, solo elegimos caminos diferentes. Edward debería darle una lección. No es necesario, ella fue buena conmigo una vez. Edward dijo entre dientes: si ella no te hubiera salvado de ese bastardo y te hubiera dado una vida fácil y una educación, no la dejaría ir. Sollocé: hemos terminado, ahora no hablemos más de ella. Yo era el hijo que los Smith perdieron hace más de 20 años, intercambiado por traficantes de personas y terminado con una anciana. Tenía 16 años entonces. La anciana vio lo guapo que era y comenzó a tener malas intenciones. Primero solo me tocaba de forma espeluznante, luego se volvió más audaz e intentó agredirme. Le rogué llorando que me dejara ir, pero ella siguió desvistiéndome mientras lamía sus labios asquerosamente. Te compré para divertirme, ¿creías que gasté dinero solo para cuidarte, perdedor? Luché tan fuerte como pude, agarrando cualquier cosa para tirársela. La mujer se puso furiosa, apretando los dientes, se quitó la blusa y comenzó a azotarme. Sus palabras desagradables, su naturaleza retorcida y el dolor desesperado se magnifican en mi mente. Cada vez que pienso en ello tiemblo. Por eso, cuando Alice apareció, fue como ver a un ángel. Alice tenía 20 años en ese entonces, tan pura y hermosa. Inicialmente no iba a llevarme con ella, pero mis lágrimas cambiaron su opinión. Me miró y dijo: tengo una abuela que vive sola en el campo, quiero hacerle compañía. Apoyaré tus estudios hasta que te gradúes de la universidad. Asentí. Con el amanecer la seguí fuera de ese abismo paso a paso. Fue entonces cuando plantó una semilla en mi corazón y terminé enamorándome de ella. La semilla brotó. No la culpo por no amarme de vuelta, solo éramos un hermoso sueño y cuando despiertas es hora de separarse. Después de que Rachel se fue, Alice no parecía muy afectada, salía con Calvin y sus amigas como siempre, pero hoy era raro que no lo trajera consigo. Tan pronto como entró en la habitación empezó a fumar sin decir palabra. Todos intercambiaron miradas, listos para bromear. Fue entonces cuando Alice recibió un mensaje en su teléfono. Lo cogió inmediatamente. Normalmente odiaba las interrupciones y siempre mantenía su teléfono en silencio, pero ahora estaba en volumen alto y revisó el mensaje con entusiasmo. Finalmente, sus amigas comenzaron a bromear. ¿Qué le pasa a Alice últimamente? ¿Quién sabe? Ha estado pegada a su teléfono como si esperara el mensaje de alguien desde que Calvin regresó. Parece perdida. Solo era un anuncio. Alice arrojó el teléfono a la mesa, claramente irritada, se sirvió una bebida y se la bebió de un trago. Una amiga le dio un codazo. Es solo porque Calvin no está aquí hoy y ya estás alterada. Alice la miró de reojo, permaneciendo en silencio. Escuché que estás dejando a tu esposo para casarte con Calvin. TSK, eres la romántica entre nosotras. Alice dejó su vaso en la mesa, molesta. ¿Quién dijo que me estoy divorciando? Su amiga, sorprendida, preguntó, sin pensar en el divorcio: ¿qué pasa contigo y Calvin entonces? Alice solo bromeaba y todos se rieron. Yo sabía que ninguno de nosotros era un romántico sin remedio. Pasaron 2 meses y Richard todavía no había regresado a casa.
Alice solo extrañaba a una persona, pero todo se sentía vacío incluso con todos los sirvientes alrededor. Seguía teniendo sus 3 comidas al día, pero cada mañana miraba el vestidor donde él solía dejar su ropa para el día siguiente. Su presencia en la casa se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Alice miró la enorme foto de boda en la pared, sintiéndose sofocada. Entonces hubo un ruido afuera, su corazón dio un vuelco. Miró hacia la puerta, Calvin entró sonriendo como siempre, pero las cosas habían cambiado. Alice, ¿por qué estás aquí? Tía me pidió que volviera contigo a la vieja casa para el cumpleaños de la abuela. Alice recordó de pronto que hoy era el cumpleaños de la abuela. Calvin, emocionado, ¿dónde está mi hija Karina? Mientras hablaba subió las escaleras llamando a Karina. Cada vez que nacía la hija de Alice, Calvin bromeaba que era suya y Alice nunca lo negó. Pero hoy, al escucharlo decirlo, realmente la irritó, está en la vieja casa, no aquí. Calvin se quedó congelado en los escalones, guardó silencio un largo rato antes de bajar. Con un tono dolido preguntó, Alice, ¿estás enojada conmigo? Alice frunció el ceño, no se dio la vuelta, ve primero a la vieja casa, dile a la abuela que tengo algo urgente en el trabajo, estaré allí más tarde. En el estudio, Alice usó un software para llamar a Richard, mientras llamaba, sacó un cigarrillo. Antes de poder encenderlo, la llamada se conectó, sostuvo el cigarrillo atentamente, escuchando su voz. Una extraña felicidad se extendió por su cuerpo como una corriente suave que calmaba su corazón. Los labios de Alice se curvaron levemente. Richard, en ese momento, estaba en mi oficina escribiendo código, estudié informática y, por suerte, el negocio de mi familia se basa en tecnología, así que me uní a la empresa. Escuchar la voz de Alice se sintió como si fuera de otra vida. Richard, hoy es el cumpleaños de la abuela, no quiero hacer una escena, dime dónde estás, iré a buscarte. Hice una pausa y pregunté, Alice, ¿firmaste los papeles del divorcio? Su voz flotó, ¿qué? Encontraré un momento para obtener el certificado de divorcio. La sonrisa de Alice desapareció al instante, aplastó el cigarrillo apagado con los dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era fría, ¿de verdad quieres el divorcio? Sí. Alice volvió a aplastar el cigarrillo, ni siquiera sabía por qué quería el divorcio. Miré la puesta de sol. Durante 2 meses Billy me había estado enviando fotos diarias de Alice y Calvin juntos a mi correo. Alice estaba alta, elegante, limpia y guapa, Calvin siempre usaba ropa que combinaba con sus colores. Ambos tenían un estilo minimalista, una pareja hermosa, agradable a la vista. A menudo recordaba nuestro tiempo juntos, no le gustaba que yo fuera sin maquillaje, no le gustaba mi cabello negro, no le gustaba que usara ropa genérica. Solo ahora lo entendí, con un aspecto pulido y ropa de alta gama, me parecía más a Calvin. 16 años de amor resultaron ser una broma. Incluso ahora, decidir irme todavía me sofoca de tristeza, pero al menos lo entendí antes de que fuera demasiado tarde. La gente es terca a veces, una vez que lo superas, todo comienza a sentirse inútil. Cuando el sol se puso, la oficina se oscureció. En el reflejo del vidrio vi mi cabello negro y mi atuendo favorito, frescos y nuevos. Creciendo, la gente decía que era guapo, incluso sin maquillaje, la gente se giraba para mirarme en la calle, pero frente a Alice nunca me sentí seguro. Ella siempre tuvo el control de la relación, pero yo estaba harto de ser el que estaba debajo. Después de un tiempo dije con calma, estar contigo no tiene sentido. Si yo no tengo sentido, ¿estar con quien sí lo tiene? Preguntó. No es asunto tuyo. Alice se rió de la ira, Richard, ¿de verdad vas a hacer esto? Yo también me reí entre dientes, Alice, ¿crees que estoy armando un alboroto por ti? Eso la dejó en silencio. Durante tantos años él siempre estuvo allí, dando en silencio, ella nunca le prestó atención ni entendió sus sentimientos. Por un momento Alice se sintió culpable, su tono se suavizó, no te vayas sin decir una palabra, dame la oportunidad de explicarte. Mi voz siguió tranquila, te casaste conmigo sin decirme la razón, así que cuando te deje no necesitas saber por qué. Ese poco de culpa que sentía fue barrido por su frustración.
Debería saber que no me tomo a la ligera que me dejen, replicó. Me burlé. Cuando Calvin te dejó no hiciste preguntas, ¿crees que soy fácil de manipular? Alice, si no te divorcias, yo lo solicitaré. Mi abogado se comunicará mañana. ¿Qué pasa con la niña? No te importa. Tocó una fibra sensible, pero Karina ya no era mi debilidad. Me reí levemente. Karina es tu hija, tiene tu sangre y se convertirá en otra tú. No soy fan de eso. Colgué, era una llamada de la aplicación, así que no pude bloquearla, pero no importó. Realmente, dejar ir no se trata de bloquear a alguien. Mi prometido escuchó el final de la llamada. Alice se quitó los auriculares, encendió un cigarrillo y, cuando el teléfono sonó de repente en la habitación silenciosa, miró el identificador de llamadas, era Calvin. Exhaló una nube de humo y lo ignoró. Su reflejo en la ventana mostraba su rostro sombrío, las palabras de Richard seguían resonando en su cabeza en la habitación llena de humo, molestándola muchísimo. Salió furiosa a la vieja casa. Nunca favoreció a los hombres, y Richard no fue la excepción. La casa estaba animada cuando Alice llegó. Calvin estaba jugando alegremente con su hija, sus padres y abuelos tenían sonrisas amables y amigables. Calvin siempre encantó a la gente y fue favorecido por los mayores desde la infancia, incluso ahora. Los padres y abuelos de Alice lo querían mucho. Él y Alice provenían de entornos igualmente compatibles. A pesar de que Calvin estaba divorciado, todavía era visto como una buena pareja por los mayores, a nadie le importaba dónde estaba Richard, incluso su propia hija no preguntó. ¿Dónde está papá? Karina es tu hija, tiene tu sangre y se convertirá en otra tú. No soy fan. Las palabras de Richard resonaron en sus oídos nuevamente, y su ira creciente estalló de repente. Alice llamó bruscamente, Karina, ven aquí. Karina, riendo en los brazos de Calvin, no se movió. Mamá, ven aquí. Calvin, papá quiere decirte un secreto. Alice se acercó con una cara fría y sacó a Karina de los brazos de Calvin. Calvin se puso de pie rápidamente, Alice, no lastimes a mi hija. Alice lo miró fríamente, ¿cuándo se convirtió en tu hija? Le dijo fríamente a Karina, ¿no sabes quién es tu papá? Los maestros dicen que eres un genio, pero en realidad no lo eres. Calvin estaba atónito. Recientemente, Alice se había vuelto distante, claramente harta de él, no lo llamaba para comer o divertirse con amigos, ni respondía a sus llamadas o mensajes. Se sentía devaluado por siempre perseguirla, pero no pudo evitar querer verla. Era el cumpleaños de la abuela de Alice, una buena razón para verla, pero su actitud lo tomó por sorpresa. Calvin sintió que la ira aumentaba, esperando que ella lo apaciguara, pero no lo intentó. Todos pensaron que dejaría a Richard y se casaría con él si regresaba, incluso él creía que cuando nació su hija, bromeó que sería su hija eventualmente. Alice siempre se reía. Ahora lo llamó abiertamente frente a la familia, insinuando que no se casaría con él y que el padre de Karina era solo Richard. El corazón de Calvin se hundió cuando su sonrisa se desvaneció. Levantándose del sofá, le preguntó a Alice, ¿qué quieres decir? Alice lo miró a los ojos con calma, solo recordándote que no cruces la línea, estoy casada. Los ancianos intercambiaron miradas perplejas. El abuelo de Alice golpeó su bastón con desaprobación, Alice. Pero ella lo ignoró, devolviéndole la mirada a Calvin, solo somos amigos. Calvin retrocedió, Alice, eres una idiota. Comparada con la ira de Calvin, Alice mantuvo la calma, ni siquiera le importó, solo devolviéndole el favor. Calvin tembló, así que no había olvidado su pasado fugitivo. Actuaba como decían los rumores, su coqueteo no se debía a sentimientos persistentes, era solo para hacerle probar lo que es ser abandonado y ridiculizado. Calvin de repente se rió, ¿cómo podía olvidar que ella nunca fue del tipo que perdona? Alice siempre fue la que buscó venganza sin contenerse. Calvin apretó la mano, mirando a Alice, vieja Alice, todavía haces cosas sin considerar los sentimientos de los demás. Si Richard puede quedarse contigo, solo demuestra que es patético con eso. Calvin se fue. El abuelo de Alice estaba tan furioso que casi terminó en el hospital.
Su padre agarró un látigo y azotó a Alice, pero Alice no hizo ningún sonido en todo el tiempo. Una vez que estuvo cubierta de ronchas y los ancianos estuvieron satisfechos, se detuvieron. Entonces ella dijo en voz baja, no me divorciaré. Más tarde esa noche, estaba dormida, sonó el teléfono y lo contesté aturdidamente. Estuvo en silencio un rato antes de que una voz dijera, este es Calvin. Mis ojos se abrieron, mis pensamientos se aclararon, ¿qué pasa? Escuché que te estás divorciando de Alice por mi culpa. Si quisiera estar con Alice, no habría abandonado su boda y tú no existirías. Así que no te preocupes, señor Calvin, no hay nada entre Alice y yo. Claro que le gustaba mucho y fue un desastre cuando la dejé, bebiendo todo el día justo antes de su boda. Me preguntó si realmente no la quería, pero eso fue hace años. Ahora somos diferentes, solo somos amigos. Fue sorprendente lo bien que Calvin sabía sobre mí y Alice. Honestamente, fue ridículo, sus palabras parecían conciliadoras, pero en realidad eran un desafío. Cualquiera que ande con Billy no podría ser una buena noticia. Me reí entre dientes, no lo dejé ir fácilmente. El señor Calvin es un hipócrita, no pudo hacer que Billy hiciera su trabajo sucio esta vez, así que está aquí para atacarme personalmente. ¿Alice te dejó? Así que ahora estás luchando. Conozco a Alice desde hace 16 años. Sé un poco sobre ella. No es del tipo que mantiene un afecto a largo plazo. Tal vez le gustaba mucho Calvin antes, pero no estoy segura ahora. Parecen más como deseos no resueltos. Calvin realmente no vale la pena convertirse en una broma del pueblo porque no elegirá divorciarse de mí. Si lo hiciera, los papeles del divorcio ya estarían en mis manos. Calvin hizo una pausa por un largo tiempo y luego se burló, tenía una lengua afilada. Alice dijo que eras gentil y débil, pero solo lo estás fingiendo. No hay necesidad de fingir, solo te lo estoy mostrando, eso es todo. Y si eres tan duro, entonces no regreses nunca. Seguía sonriendo, ya sea que regrese o no, eso no es asunto tuyo. Colgué, era tarde y tranquilo, pero no pude volver a dormirme. La luz de la luna se esparció en la habitación, los recuerdos vagaron por mi mente. Me sentí como si estuviera de vuelta en el año que fui con Alice a casa de su abuela. Su abuela me adoraba, siempre me compraba muchas cosas, podía saber cuando me sentía mal y me animaba. Nadie nunca me había tratado así. A menudo recuerdo sus maneras reconfortantes y gentiles, pensar en ello siempre me humedece los ojos. Pero cuando tenía 20 años, mi abuela falleció. Incluso cuando se iba, me tomó la mano entre lágrimas y dijo, Richard, ya no puedo cuidarte, tienes que cuidarte a ti mismo. Me preocupas más. Fue mi primera experiencia de ser la preocupación de alguien. La pérdida me devastó, pero no había lucha contra ella. Cuando ella falleció, dejó todo en orden, su casa me quedó a mí. Dijo que incluso si no estaba cerca, siempre sería mi hogar. Viví allí solo, en paz. Nunca pensé que volvería a ver a Alice, asumí que nuestros caminos no se cruzarían. Después de todo, éramos mundos aparte, un cuento de hadas no me estaba sucediendo. Entonces, durante las vacaciones de invierno en mi tercer año, mientras estaba de luto por mi abuela, conocí a Alice. El día era sombrío, cuando llegué al cementerio, empezó a nevar copiosamente. Alice se quedó parada un buen rato en la tumba de la abuela, estaba de un humor terrible, no entendía sus emociones entonces. Resulta que ese fue el año en que Calvin la abandonó. Lo había entendido mal, pensando que era una continuación de nuestra historia. Me compraba cosas como hacía la abuela, incluso me llevaba a peinarme. Con nosotros era como si estuviéramos juntos, pero en realidad no se sentía como amor, pero no del todo. Ese sentimiento intangible me pudrió pero me curó, tristeza, pena, dolor, esperanza, todo lo que me dio, me ahogué en él. Así que cuando me preguntó si me casaría con ella, acepté. Ella no lo sabía, nunca planeé un compromiso de por vida, probablemente nunca pensé realmente en el final. Así que el final no me rompió demasiado el corazón. Mientras los recuerdos se alejaban, todo lo que me quedaba era una leve nostalgia, nada más. Cuando el abogado de Richard contactó a Alice,
Alice estaba bastante sorprendida. Linda, la mejor abogada de la ciudad G, fue personalmente a verla solo por un pequeño caso de divorcio, pero Alice tampoco fue fácil de tratar, su propio abogado también tenía material de estrella. Alice entregó todo en manos de su abogado y le dio instrucciones de alargarlo lo más que pueda. Realmente no tengo prisa. El abogado de El Corporation se sorprendió de que fuera la primera vez que alguien les decía que no se preocuparan por la eficiencia. Después de que Linda se fuera, Alice llamó a su asistente para averiguar dónde estaba Richard. Es inusual que involucre a Linda. Alice encendió un cigarrillo, pero apenas dio un par de caladas antes de que se apagara. No le gustaba fumar. Linda tampoco fumaba. Fuera del ventanal de la oficina, que iba del suelo al techo, la ciudad era un derroche de luces y sonidos, lleno de extravagancia. No le gustaba el lujo y despreciaba las escenas de fiesta. Linda, a pesar de su origen adinerado, mantenía un perfil bajo y nunca frecuentaba lugares de entretenimiento. Linda vivía limpia y se mantenía alejada de los hombres, pero los respetaba. Su impresionante apariencia casi divina la hacía exactamente el tipo de Richard. Cuanto más pensaba en ello, más sentía una sensación de ardor en el pecho. Nunca se había sentido tan inquieta, tratando de agarrar algo pero incapaz de agarrar nada. Pasó más de un mes y el asistente intentó de muchas maneras, pero aún no pudo encontrar a Richard. Incluso las personas más importantes que Alice contrató no pudieron rastrear ninguna de las pistas de Richard. Fue la primera vez que Alice se sintió frustrada. Siempre pensó que podría encontrarlo si quisiera y nunca esperó volver con las manos vacías. Durante ese mes hubo Nochevieja y el Festival de los Faroles, pero ni una palabra de él, ninguna llamada, ni siquiera envió un saludo a Karina durante las vacaciones. Afuera, la nieve caía con fuerza y el viento aullaba, adentro estaba cálido pero se sentía frío y sola. Alice miró alrededor de la casa, compró todo ella misma, incluso las fotos de la boda fueron tomadas según su gusto. No había nada en la casa que perteneciera a Richard, ningún rastro de su presencia en ningún lugar. La golpeó darse cuenta de que ahora realmente tenía la intención de dejarla, nunca pensó que lo haría, pensó que se arrepentiría de volver a ella, pero ahora sabía que no podía esperar más. Alice cogió su teléfono, miró la fecha, cogió las llaves del coche y salió por la puerta. Febrero era el aniversario de su abuela, fui deliberadamente un día después para evitar encontrarme con la familia de Alice. Los copos de nieve caían suavemente de nuevo, como el año en que falleció la abuela, no tan frío. Me quedé frente a la lápida de la abuela durante mucho tiempo, recordando lo que dijo antes de irse Richard, no te hagas ilusiones sobre Alice, ella no es adecuada para ti. Entiende que puede que te haya salvado, pero no la idolatres, es solo una persona común y corriente con muchos defectos. A ella no le importan los demás ni sus sentimientos. No es tan buena salvándote, probablemente agotó todo lo bueno de ella. Richard, no te sumerjas en el mar del sufrimiento. El viento frío me revolvió el pelo y la nieve cayó en mi cara enfriándome. Como un niño que cometió un error, llorando a la abuela, lo siento, abuela, no escuché. Ella no era mi mar de sufrimiento, era mi creencia. En ese momento, aunque las dificultades superaron las alegrías, nunca me arrepentí de experimentarlo con ella. No supe cuánto tiempo estuve allí, cuando finalmente miré hacia arriba, ya estaba oscuro. La nieve había parado arriba, la luna llena brillaba como una gran luz. Me di la vuelta y me fui, caminando por la noche tranquila, reflexionando sobre mi pasado y mi futuro. Afortunadamente, las cosas no estaban tan mal, tuve la oportunidad de empezar de nuevo. No tengo idea de cuánto tiempo caminé, cuando miré hacia arriba, estaba en la vieja casa de la abuela, un lugar en el que había vivido durante muchos años. Parecía igual que antes, sin cambios. Alguien la mantuvo limpia y bien cuidada. A mi alrededor estaba el silencio, primero solo perturbado por el viento frío. Escribí el código, no había cambiado. La puerta se abrió, adentro, Alice había estado esperando de pie justo detrás de la puerta. Al oír el ruido, mi corazón se aceleró. Ella negó con la cabeza, preguntándose por qué estaba actuando como una adolescente nerviosa. No esperaba ver a Alice allí, cuando abrí la puerta sobresaltado,
Me giré para correr sin pensarlo 2 veces, pero justo cuando me estaba girando, Alice me agarró, me jaló adentro y cerró la puerta detrás de nosotros. Apretando los dientes, Alice dijo, finalmente te encontré. Déjame ir, espeté, pero ella no me soltó, en cambio, ahuecó mi barbilla y me besó fuerte. Alice siempre tuvo a esa persona más en su corazón, pero a veces actuaba obsesionada conmigo, especialmente en momentos como este. Sus besos salvajes, si hubiera sido antes, podrían haberme hecho perder la cabeza, ahora solo me enferman. En un momento de ira, la abofeteé fuerte en la cara, usando todas mis fuerzas, las manos picaban, dejando una huella roja en su mejilla. Alice nunca había sido golpeada por nadie antes, especialmente no en la cara. Su mirada se hundió mientras me miraba. Mis ojos ardían, lágrimas corriendo inesperadamente. Me giré para irme, alcanzando la puerta, pero Alice la cerró. Ya me has golpeado, ¿todavía quieres irte? Me quedé de espaldas a ella, controlé mis emociones, todos mis sentimientos, mi creencia una vez entrada en ella, al final fueron ridículos, risiblemente absurdos. Alice, dije, te dije que no me arrepentiría del divorcio, mirando la parte superior de su cabeza. Alice preguntó, de todos modos, ¿es por Calvin? No respondí, irritada, Calvin no importa, era solo un extraño. Me había dado cuenta claramente, ella nunca me amaría, nunca se preocuparía por mí. Un matrimonio como ese realmente no significó nada. Una vez pensé que todo lo que necesitaba hacer era amarla, ahora me doy cuenta de que me estaba sobreestimando a mí mismo. Quien ama sin esperar nada a cambio, de todos modos, la vida es corta pero también parece larga. Si sigues drenándote, te conviertes en alguien que todos desprecian, un lunático. Alice agarró mi muñeca impidiéndome irme. Una vez me gustó, pero eso fue en el pasado, ahora no hay nada entre nosotros. Le quité la mano molesta, nada, ¿entonces qué? ¿Cuándo estuviste saliendo con él durante meses, alguna vez pensaste en mí? ¿Cuándo coqueteaste con él en público, se te pasó por la cabeza? Después de que me fui, ¿pensarías en mí mientras desfilaban por todas partes? Has tenido lo mejor de ambos mundos y ahora dices que no hay nada. Alice, no soy tu perro faldero al que puedes llamar y despedir a voluntad. Te debo una deuda de gratitud y siempre esperé que no te convirtieras en alguien que me disguste, pero aquí estamos. Alice me miró en silencio por un rato, su rostro se oscureció. Sabía que estaba enojada. ¿Quién no se molestaría si alguien señalara su lado más feo tan despiadadamente? Pero a nadie le importaban sus sentimientos. Me reí entre dientes, Alice, no quiero que nos separemos como enemigos, haz el divorcio rápido para que no tengamos que volver a encontrarnos. Alice se burló, no se puede influir. Richard, ¿vas a seguir actuando? Ella, tratando de hablarme dulcemente, era una broma. Alice, ¿de verdad crees que te estoy rogando por compasión? Con eso. Me alejé, ni siquiera la miré. El patio volvió a quedar en silencio, solo el viento frío aullante envolvía mis oídos, un frío escalofriante. Alice se quedó allí mucho tiempo, lo suficientemente largo como para que el viento la entumeciera por completo. Siempre había estado orgullosa, nunca se inclinó ante un hombre. Cuando Cowden abandonó su boda, estaba molesta, pero no se derrumbó, nunca inclinó la cabeza. Realmente, unos pocos mensajes de texto enviados sin importarle podían dejar a Calvin angustiado. Así que, cuando ella se casó, él se acercó a escuchar su voz, se sintió como una victoria para ella. Durante mucho tiempo después de eso, Calvin le enviaba mensajes de texto de vez en cuando. El hombre que una vez la menospreció ahora era patético, pensando que lo estaba esperando como un perro. Cuando nació su hija, Calvin afirmó que era su hija, ella nunca cuestionó eso. Dejarlo ahogarse en su fantasía solo para destrozarla más tarde fue la venganza más dulce. Ver que ella nunca tuvo sentimientos profundos por Calvin, el que la abandonara el día de su boda la dejó humillada, el hazmerreír de la ciudad. ¿Cuándo habían insultado a Alice de esa manera? Por supuesto que lo recordaría. Así que, cuando todos pensaron que estaba suspirando por Calvin y se casó con Richard a pesar de él, ella guardó silencio.
Suficientes rumores y la gente los tomó como verdades, incluso Calvin los creyó. Así que Calvin se divorció, regresó lo primero después del divorcio, ella no lo decepcionó. En la cena de aniversario de la empresa llevaba una camisa que él una vez le regaló con una C bordada en el cuello. Ese día, Calvin, una vez el noble príncipe, ahora se lanzaba sobre ella sin una pizca de dignidad, asumió que se divorciaría de Richard y se casaría con él. Una suposición ridícula, ¿realmente creía que Alice era tan ingenua? Ella sabía que Richard lo vio todo ese día, pero a ella no le importaban sus sentimientos, él eventualmente se recuperaría. La próxima vez que lo viera, él todavía parecía enamorado, así que cuando él mencionó el divorcio, ella lo ignoró. Ella siguió saliendo públicamente con Calvin, haciendo parecer que lo necesitaba absolutamente, justo cuando Calvin creía que se divorciaría por él, ella se enfrió. No más mensajes, no más reuniones. Al principio, él intentaría mantener su orgullo, luego lo perdió por completo, apareciendo en su casa conyugal y celebrando cumpleaños descaradamente en casa de su abuela. Esto era exactamente lo que ella quería, ver a alguien que una vez la pisoteó reducido a un don nadie servil. Una vez que todo se arregló, se dio cuenta de que su esposo había desaparecido, él no había regresado como ella esperaba. Incluso cuando lo buscó, él se negó a volver a casa. En ese momento, ella genuinamente sintió que Richard había tenido éxito en eliminarse de su vida para siempre. Sus palabras agudas y penetrantes la golpearon en su núcleo, notablemente, él sabía todo sobre ella y la entendía tan bien, y es por eso que no la quería. Lejos de la vieja casa de su abuela, la nieve comenzó a caer de nuevo, los impredecibles cielos despejados de la vida, un momento soleado, al siguiente nevado. A pesar del viento cortante, no sentí frío mientras caminaba. La gente a lo largo del camino se movía en pequeños grupos, algunos estaban empapados, otros llevaban sus propios paraguas y algunos compartían los suyos. Algunos eran sombríos, algunos indiferentes y otros reían. Cada vez que me enfrentaba al clima brutal, deseaba que Alice viniera con un paraguas a protegerme de la tormenta, compartiendo votos de amor, pero siempre me reía de mí mismo, ella lo logró una vez. Querer que lo sostuviera de por vida era una tontería, alguien como ella no lo haría. Reflexioné sobre mantener seco a un hombre. Hice una pausa, cerrando los ojos, los copos de nieve golpearon mi cara, helada y húmeda. Después de un rato, los limpié y entré en una tienda a comprar un paraguas, sostenerlo para mí no fue tan difícil después de todo. 3 días después, saliendo del trabajo, vi a Karina en la entrada de la oficina. Solo tiene 5 años, pero se comporta como una adulta. Ella torpemente inclinó la cabeza, esa postura de no querer inclinarse combina perfectamente con su madre. Los genes son fuertes, no importa cuánto le enseñe, no puedo superar ese gen indiferente. Ella es mi hija, y ningún padre no amaría a su hijo. Le di todo mi amor y toda mi devoción, pero lamentablemente no todos los niños aman a su padre. Alguien más le dio lo que quería, y ella creyó que me trataran con frialdad y aversión. Traté de no reprochárselo, después de todo, es solo una niña. Pero en su cumpleaños dijo algo imperdonable, después de que me fui, lo celebró con la persona que pensó que estaba más cerca. Calvin la sostenía y ni siquiera podía recordar a su verdadero padre. Todos me vieron como una broma mientras ella y su verdadero padre seguían sin importarle. La miré a la cara, me giré hacia un lado y con voz tranquila dije, no te equivocas, soy yo. No debería haberte tenido, entonces tu padre no sería yo. Me miró, claramente insegura e inquieta. No me incliné para consolarla, solo continué, ahora puedes elegir a tu papá, quien creas que merece ser tu papá. Solo dile a tu mamá, ¿fue ella quien te hizo venir aquí? Probablemente ni siquiera piensas en mí como tu padre, ¿de verdad tendrías una hija como tú? Eso es decepcionante. Ve y dile a Alice que no importa. Empecé a alejarme, pero después de 2 pasos Karina gritó frenéticamente, papá, no fue mamá quien me hizo venir, yo quería. Su voz tenía una tristeza y vulnerabilidad infantil, no la había visto así en mucho tiempo. Me dolía el corazón, pero no miré atrás, ella todavía podía ser feliz sin mí. Seguí caminando hacia adelante,
había un auto negro estacionado al costado del camino. No tuve que mirar para saber que Alice estaba adentro. Ella no dejaría sola a una niña de 5 años viéndome ir sin voltear. Alice perdió la compostura y salió del auto, me agarró del brazo enojada. Richard, Karina solo tiene 5 años, ¿cómo puedes dejarla así? Le sacudí la mano y la miré fríamente. ¿Sabes que solo tiene 5 años? Entonces, ¿por qué dejas que otros se interpongan entre nosotros? ¿Por qué todos hablan mal de su padre frente a ella y tú das el ejemplo? ¿Qué derecho tienes a culparme? ¿No es este el final? Todos ustedes querían que. Cuando la ira alcanza su punto máximo, hay una extraña calma. Miré a Alice y de repente me reí. Entiendo tu juego. Quieres usarme para vengarte de Calvin, no divorciarte de mí. Es tu mejor arma contra él. Te niegas a ceder ni un ápice. No me extraña que Calvin no te quiera. Las palabras de Richard cortaron como cuchillos. Alice luchó por contener sus emociones. Él no podía parecer tan intocable y orgulloso como antes. En este momento, preferiría controlar su temperamento esperando que él hablara amablemente en lugar de estas palabras hirientes y confrontativas. Él sabía que ella no estaba tan obsesionada con Calvin. Richard, ¿eso es todo lo que piensas de mí? Admito que quería vengarme de Calvin, pero no vale la pena rogarte que regreses. Siempre has sido mi único hombre. Las fotos de Calvin y yo fueron tomadas a propósito por otra persona. Qué ridículo, en realidad me reí. Así que soy tu único, por eso me ignoraste y me faltaste al respeto, dejaste que tu familia me intimidara y pusiste a mi hija en mi contra. Soy tu único, usaste su camisa con monograma y me convertiste en el hazmerreír en público. Soy tu único y, sin embargo, trajiste a Calvin y a toda tu familia para darle un cumpleaños a Karina. No viste nada malo. Alice, no tengo nada más que decir. Incluso si soy tu único, no te impidió lastimarme. Hablando de estas cosas, pensé que sería indiferente, resulta que mi corazón todavía duele. He sufrido demasiado y nadie lo sabe, porque los que me lastiman nunca piensan que están equivocados, al igual que Alice ahora. Ella cree que venir a mí una y otra vez ya es un favor y que debería volver alegremente a casa con ella. Siempre ha sido tan orgullosa. Alice miró a Richard parado frente a ella. Parecía igual y completamente diferente. Richard dijo, perdida, no quiero poner excusas, la arruiné, estaba equivocado, ¿puedes darme otra oportunidad? Probablemente nunca haya dicho palabras tan suaves. Alice parecía incómoda, me apretó la mano fuerte, realmente sé que estaba equivocado, no debería haberte tratado de esa manera, ¿es por nuestros años juntos? Intenté apartar mi mano, pero ella no me soltó. Estaba listo para discutir. Entonces, un puño se estrelló de repente en la cara de Alice, ella retrocedió varios pasos. Después de un momento se estabilizó, antes de poder ver quién la golpeó, Edward la golpeó de nuevo, Alice fue tirada al suelo. Edward no se contuvo, su boca sangraba. Luchando por levantarse, Edward se movió para golpear a Alice de nuevo, pero una pequeña figura lo bloqueó. Todo sucedió tan rápido como me di cuenta y corrí a detener a Edward, su puño se detuvo a centímetros de Karina. Estaba furioso, las venas estallaron y se enderezó, ¿dónde estabas cuando golpeaban a tu papá? Eres rápido para defender a esta inútil madre tuya. Supongo que no heredaste nada bueno, tu papá tiene derecho a no quererte. Los ojos de Karina se pusieron rojos, ¿quién dice que mi papá no me quiere? Edward, claramente tu otro papá está en casa, ve a buscarlo con esta madre tuya. Karina, madura para su edad, todavía era solo una niña. Las palabras de Edward la hicieron llorar, me miró toda lastimera, como si esperara que estuviera de su lado, pero no lo estaba. Tenía que darse cuenta de que sus acciones y palabras tienen consecuencias. En lugar de mirar a Karina, miré a Alice en el suelo. Mi intención de divorciarme era firme, esperaba que cooperara con el abogado para hacerlo. Dije mi paz y estaba a punto de irme con Edward detrás de nosotros. Alice, una risa burlona hizo eco. No me extraña que ya no me quieras. Encontraste a alguien nuevo. Richard, tu amor es barato. Me detuve, pero no la miré. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Edward interrumpió,
Alice, no me hagas golpearte de nuevo, no importa cuánto su amor sea montón, no es para ti. Con eso, Edward me apartó rápidamente, parecía más enojado que yo, y era la primera vez que alguien me defendía, y esa persona resultó ser mi hermano. Me calentó el corazón, sin ninguna razón sonreí y dije, gracias, hermano. Edward respondió, no hay necesidad de agradecerme, siempre soy tu respaldo. Tienes a toda la compañía detrás de ti, nadie se atreverá a intimidarte de nuevo. Alice luchó por levantarse, se limpió la sangre de la comisura de la boca y vio a Richard y Edward irse, sus ojos llenos de ira casi consumiéndola. No podía calmarse, esta emoción incontrolada la estaba volviendo loca. Mamá, ¿estás bien? Karina la miró fríamente, inútil, ni siquiera pudo mantener a papá. Karina bajó la cabeza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alice. No quiero el divorcio, pero ¿qué puedo hacer?, respondió Alice. Karina dijo, no mereces a mi papá, él no está feliz contigo, solo termínalo. Había un significado más profundo detrás de sus palabras. Alice miró a Karina, ¿apartaste a tu papá a propósito? Karina no respondió, solo se subió al auto sola. Mientras subía, las lágrimas cayeron de su joven rostro. No recordaba cuántas veces se había despertado en mitad de la noche para encontrar a su padre llorando en silencio desde que se dio cuenta de que rara vez lo había visto realmente feliz. Sus sonrisas a menudo parecían resignadas a su destino. La amaba, pero no era feliz, así que ella se convirtió en la gota que colmó el vaso. Quería que su padre viviera para sí mismo, no para ella ni para su madre. Cuando estaban a punto de anunciar mi identidad, se planeó una gran fiesta en Giseri, invitando a muchos nombres importantes, sin importar lo que Alice me había salvado una vez. Nuestra familia necesitaba agradecerle por eso, así que le pedí a Edward que invitara a Calvin y Billy. Cuando llegaron al hotel, salí del coche. Billy me vio y, como siempre, me ladró, oye, no es así, Richard, se arregló, pero no importa, ¿qué? No puedes cambiar tu destino de perdedor. No puedo creer que me haya encontrado contigo aquí. ¿Quién es tu nuevo sugar daddy ahora? Esos trajes son de edición limitada, ¿qué dama se moría de hambre por ti? Billy se rió fuerte, dándole un codazo a Calvin. Calvin lo ve tratando de parecer una princesa, ¿no es eso algo? Calvin puso los ojos en blanco con desdén, ¿por qué malgastar palabras en alguien que ha sido mi sustituto durante tanto tiempo? Mirándome, Calvin dijo, perdona mi franqueza, usar la juventud y la apariencia para atrapar mujeres no es un plan a largo plazo, los hombres deberían saber su valor. A las mujeres ricas no les importas, no tienes ningún valor. Sonreí, sacudiendo mi cabello, gracias por pensar que todavía parezco joven. Calvin se burló descaradamente, todavía sonriendo. Yo, señor Calvin, tiene razón, los hombres deberían mantener su dignidad. Me gustaría que ambos vieran algo y espero que vivan mejor después de eso. Chasqueé los dedos, la enorme pantalla sobre el hotel y todos los anuncios en la calle cambiaron sus imágenes. Las pantallas mostraban los años salvajes de Calvin y Billy, las imágenes de sus fiestas con mujeres y hombres eran escandalosas, casi como algo salido de una película para adultos, pero esa no es la peor parte. Lo realmente escalofriante era cómo obligaban a las personas a someterse a cirugía plástica, si no eran lo suficientemente atractivas, simplemente se reían de vidas rotas o arruinadas. Muchos perdieron sus vidas y sus familias ricas lo barrían bajo la alfombra, las familias de sus víctimas no se conformaban, los golpeaban hasta la sumisión, pisoteaban las cabezas de los familiares de las víctimas, riendo malvadamente. Mientras se reproducía el video, las caras de Calvin y Billy pasaron del desdén al pánico. Calvin reaccionó primero lanzándose hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, Edward lo pateó. Billy miró a Calvin en el suelo y me maldijo, Richard, pedazo de basura, solo espera. Edward, ¿estás ciego defendiendo a este hombre? Edward levantó la mano, sus guardaespaldas entraron, sellando las bocas de Billy y Calvin con cinta adhesiva. ¿Crees que puedes insultar al hijo mayor de nuestra familia? Calvin y Billy parecían aterrorizados, como si estuvieran en una película de terror, pero habían perdido su oportunidad de hablar. Una multitud se había reunido, algunos grabando,
algunos mirando el drama. En poco tiempo, esto se convirtió en un tema candente. Lo que habían hecho fue tan escandaloso que provocó indignación pública, muchos comenzaron a tirarles basura. Yo me quedé a un lado, observando con indiferencia cómo el karma los alcanzaba. No pasó mucho antes de que la policía se llevara a Kelvin y Billy. Al Group y Y Group fueron arrojados al centro de atención debido a esto. Esas dos grandes familias estaban destinadas a ser investigadas. Pocas empresas pueden soportar una investigación exhaustiva, especialmente las tan corruptas como esas. Además, mi familia no les dará la oportunidad de recuperarse. El final para las familias de Alice y Calvin está destinado a ser un desastre. Mi mundo continúa como siempre. El caos causado por Calvin y Billy fue solo una broma para entretenerme, al igual que una vez me vieron como una broma. A nadie le molesta su vergüenza, solo se ríen de ello. En medio de las luces que se desvanecían, vi a Alice, llevaba un traje negro de negocios, tan pulcro y elegante como siempre, pero ya no soy el mismo yo. Aunque solo hayan pasado unos meses, parece que ha pasado un siglo. Se acercó manteniendo cierta distancia, mirándome en silencio, tal vez está sorprendida por el nuevo yo y no sabe qué decir. Después de un rato, bajó la mirada abatida. Encontraste a tu familia, estoy feliz por ti. La miré con franqueza y calma. Alice, gracias por salvarme del abismo hace tantos años. Aunque las cosas estén rotas ahora, todavía espero que estés bien. De repente, Alice sintió una punzada en el corazón. No podía describir lo que estaba sintiendo en ese momento, sofocante, doloroso, inolvidable. Las personas siempre comprenden lo profundo que es el amor a través del dolor de la separación, pero la separación real no deja lugar para una reunión. Nunca se había sentido así antes, pero justo cuando se dio cuenta de que tenía que perderlo, Richard, había un ligero temblor en su voz, sé que fui una idiota antes de ignorar tus sentimientos, nunca he amado realmente a nadie. Todos pensaron que amaba a Calvin, pero en realidad la interrumpí. No amas a nadie, solo te amas a ti misma. Alice se congeló, incapaz de refutar. ¿No puedes darme otra oportunidad? Prometo que cambiaré. Negué con la cabeza. No es necesario, Alice. Richard, terminemos esto con una buena nota. Alice, no me hagas hablar más de ti. Me giré para irme, de repente me agarró de la muñeca y me dio un fuerte abrazo, su agarre era tan fuerte que no podía moverme. Antes de poder hablar, me susurró al oído, te he amado desde que te salvé, plantaste una semilla en mi corazón en ese entonces, solo tardó demasiado en crecer. De ahora en adelante, una persona repugnante como yo no te molestará más, no hay necesidad de una demanda. Iré contigo a buscar los papeles del divorcio. El día que Alice y yo recibimos los papeles del divorcio, todos los ancianos aparecieron para disculparse conmigo, todos esperaban que no me divorciara de Alice. Mamá tomó mi mano y habló conmigo un rato, sacó su reliquia familiar para mí, Richard, ten por seguro que si Alice se atreve a hacer alguna tontería otra vez, me aseguraré de que se arrepienta. Desde que te fuiste, Karina ha estado abatida por el bien del niño. ¿No le darás otra oportunidad? Mirando esa reliquia invaluable, no la tomé, es solo para su yerno, pero antes no me la daba. Ahora está hablando dulcemente y me ofrece un brazalete, todo porque mi identidad como el hijo de Smith & Giseri es más prestigiosa que la de Calvin. Resulta que el poder realmente cambia a las personas. Sonreí un poco educadamente, tía, deja esto para un yerno más adecuado. Me puse de pie y bajé las escaleras. Alice se quedó en la escalera mirándome fijamente, sus manos se apretaron en silencio, sus ojos llenos de esperanza, nuestros ojos se encontraron. Mi nariz picó por un momento, tal vez me ama, pero nunca hemos estado realmente enamorados. Bajé la vista paso a paso, caminando hacia ella, vamos a donde conseguir los papeles del divorcio. Después del divorcio, Alice siempre estaría vigilando en secreto sobre Richard desde la distancia, a menudo se preguntaba si esa mañana no se había puesto la camisa con una C, si había llevado a Richard a esa fiesta, si en el cumpleaños de Karina durante la cena se había acordado de él, ¿su historia habría terminado tan abruptamente? Pero la vida es un boleto de ida, sin vuelta atrás,
todo con él fue enterrado en la ligera lluvia de ese día. Richard nunca se volvió a casar ni salió con nadie, brilló en su campo profesional, conoció a mucha gente nueva, su vida se volvió colorida, pero aún no había ninguna mujer a su lado. Su corazón a menudo daba un vuelco, tal vez todavía la ama, pero tan pronto como pensó que parecía ridículo, él se quedó soltero, nunca la miró, solo podía imaginar lo bajo que ocupaba en su corazón. Pero Alice todavía estaba feliz, era su única mujer. Un día de San Valentín, 3 años después, Richard finalmente salió con una mujer a su lado, y esa mujer era Linda. Alice se sentó en su auto mirándolos fijamente, sus manos agarrando firmemente el volante, los dedos se volvieron blancos. Fueron a una bulliciosa calle de bocadillos, en medio de las delicias terrenales, charlaron, intercambiaron miradas. Alice se abrió paso entre la multitud, observando a Richard y Linda por delante, su sonrisa era tan brillante y tranquila, su mirada tan pura que solía pertenecerle una vez. En el clamor, su rostro se hizo grande en su visión, su corazón comenzó a doler, era como arrancarlo por completo de su mundo. Así es como se siente amar de verdad a alguien, incluso si es desamor, no te atreves a molestarlos ni por un segundo. Lo siguió como un ladrón todo el camino, ni siquiera sabían que ella estaba allí. Alice dejó de caminar, la multitud pronto se tragó la silueta de Richard, ella ya no podía verlo. Él había comenzado una nueva vida mientras ella todavía estaba atrapada en el lodo del pasado. Por delante estaba el romance de una vida ordinaria, solo podía darse la vuelta, desapareciendo en el resplandor interminable de luces detrás de ella.